muchos creyentes hoy día consumen pornografía espiritual. La mente puesta en la carne produce muerte. Pero la mente puesta en el espíritu produce vida y produce paz. Pero ¿cuál es la diferencia entre si sirvo o no sirvo al Señor? De igual manera voy a morir. Yo veo que incluso algunos que no sirven al Señor prosperan. Llegará el día en que voy a separar los buenos de los malos. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast de The Church Explícito. Bienvenidos, chicos. Hoy estoy con líderes de jóvenes de nuestra iglesia y estoy emocionado. Estamos listos para hablar un buen tiempo, así que amén, así es, pastor. Arranquemos. Bueno, mi pastor, yo quería iniciar con una pregunta bastante importante y es: ¿por qué cree usted que un joven se emociona más por escuchar una canción de reggaetón que por exaltar una que es de la gloria de Dios? Bueno, comenzamos con buenas preguntas aquí. Naturalmente, dice Romanos capítulo 7, dice que la mente puesta en la carne produce muerte y la mente puesta en el espíritu produce vida. Naturalmente nosotros estamos en una batalla aquí en nuestra carne y lo de la carne es mucho más fácil de entender o de disfrutar, ¿sí? Entonces el mundo aplaude lo que es del mundo, ¿sí? Entonces por esa sencilla razón pues nos gusta más lo de la carne y siempre vamos a tener esa batalla con la carne, siempre vamos a tener esa batalla con esos deseos. Siempre nos va a traer, mientras estemos aquí, más los gustos de lo sensorial, lo explícito, emocionalmente. Muchos jóvenes hoy día, esta misma pregunta aplicaría para lo emocional o para lo sentimental. ¿Por qué nos gusta más quizás alguien que ame a Jesús, ¿sí? Que sea fiel, que ore, que tenga frutos espirituales? Nos gusta más alguien que sea atractivo físicamente, porque la carne la tenemos ahí expuesta, sobresalida. Pero vuelvo a decirte lo que dijimos de Romanos 8:6 dice, y es algo que tenemos que entender: la mente puesta en la carne produce muerte. Wow, tremendo. Pero la mente puesta en el espíritu produce vida y produce paz. Ahora, te voy a decir un poco más respecto a eso. ¿Por qué le gusta más el reggaetón que adorar a Dios? ¿Por qué le gusta más la música de la carne y que tiene esa melodía que nos hace sentir malotes y que nos hace sentir, sí me hago entender, y escuchamos la canción y nos ponemos así, nos metemos en el video? Es por el tema de la carne, ¿no? Pero mira las consecuencias más bien. Mira cómo está el mundo, mira cómo está la sociedad. Se estaba hablando hace algunos días de que hay casi una pandemia del VIH, del SIDA, de enfermedades venéreas, pero a todos les gusta el reggaetón y lo que dice el reggaetón, y el reggaetón te dice ten relaciones, acércate, o cada vez es más explícito, más misógino, más violento en contra de la mujer. Entonces esas son las consecuencias de la carne. ¿Por qué la sociedad está tan llena de depresión, de ansiedad, de enfermedades mentales? Porque ponemos la mente en la carne. Pero acá está la clave, dice: pero el que pone la mente en el espíritu tiene vida y tiene paz. Wow. Buenísimo. Y a eso le quería complementar el hecho de: ¿qué cree usted que deberíamos observar, escuchar, inclusive a quienes debemos prestarle como más atención para que hoy en día los jóvenes tengamos de verdad una renovación mental? Tremendo, ¿no? La respuesta suena un poco ñoña, pero es la respuesta que hay que dar. Y dice la palabra de Dios: ¿y cómo guardará el joven su camino? Obedeciendo la palabra de Dios. Yo creo que tenemos que prestar más atención a lo que Dios ha dicho, sí, señor. a lo que es la Biblia. Tenemos que, y nosotros como líderes, uno de los desafíos que tenemos es vivir la Biblia de tal manera que las personas puedan ver en nosotros lo que dice la ley de Dios, lo que es la gracia de Dios. Y el apóstol también dice que nosotros somos cartas abiertas.
leídas. O sea, la Biblia la van a ver en nosotros. Hay una frase que dice, la única Biblia que muchas personas van a leer va a ser tu vida. Entonces tenemos ese desafío de poner nuestros ojos primero en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Tenemos que volver a esa verdad. Sí, que puede sonar un poco arcaico, puede sonar un poco viejo, anacrónico lo que estoy diciendo, pero ahí está la verdad. Tenemos que volver al manual del Creador. Y es ahí donde tenemos que poner en nuestro corazón en lo que Él dice y ser desafiados a ser ese ejemplo de poder vivir con nuestras vidas lo que dice la palabra de Dios. Buenísimo. Increíble. Mi pastor, yo tenía una pregunta y es, ¿qué papel cree que debe jugar la iglesia en general a la formación de los jóvenes? O sea, no solo nosotros, sino la iglesia en general. Sí, muy, muy buena pregunta y es una gran pregunta. O sea, no esperen una respuesta pequeña para esa gran pregunta, pero ¿qué papel tiene que jugar? Nosotros creemos esto, y es que la iglesia es multigeneracional. La iglesia de Cristo tiene que ser multigeneracional, donde se encuentra todas las generaciones, ¿sí?, en un solo lugar, pero mirando hacia un mismo objetivo. Entonces, ¿qué papel tiene que jugar la iglesia en general? La iglesia en general tiene que ser conscientes de que estamos construyendo una plataforma que quizás no será para nosotros, sino será para las siguientes generaciones. Uno de los mejores ejemplos de esto es la vida de mi pastor y al mismo tiempo de mi padre. Les voy a contar algo, no sé si alguna vez lo he dicho en cámaras, pero antes de que mi papá enfermara, mi papá nos llevó a mis hermanos y nos invitó ese día. Él nos dijo, quiero llevarlos a comer obleas, y fuimos a un lugar que nos encanta, que es especial para nosotros. Y estando en ese lugar, nos dijo, hoy quiero entregarles la finca, lo que trabajé con su mamá. Tremendo. Y nosotros quedamos así como en shock, y él nos dijo una frase tremenda. Dice, un hombre sabio sembró un árbol cuya sombra no era para él, sino para sus generaciones. Tremendo. Y la iglesia hoy día tiene que entender eso. Yo estoy construyendo algo junto con ustedes y que nos estamos esforzando y que vamos a disfrutar. Obvio, Dios nos está permitiendo disfrutar muchas cosas, pero realmente yo lo estoy pensando en que la próxima generación tenga un lugar. Si no tenga que pagar arriendo como tuvimos que pagar arriendo durante años, no tenga que vivir la incomodidad que vivimos durante años cuando no teníamos lugar propio, que nos sentíamos incluso como el pueblo de Israel, no nos querían, nos sacaban de un lugar, el otro lugar alquilábamos, y si iba mucha gente había problema y uno no sabía qué hacer. Era rarísimo, porque uno como alquilábamos un lugar y iba mucha gente, íbamos a tener problemas. Entonces uno no sabía, ese domingo yo no sabía si quería que fuera mucha gente o no. ¿Te das cuenta? Un tema como de opresión, rarísimo. Pero lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo hoy está haciendo que la siguiente generación no tenga que vivir eso, sino que ellos puedan concentrarse en el objetivo, que ellos puedan disfrutar de un lugar, de una tierra prometida, que ellos puedan avanzar con más libertades, que ellos puedan incluso no tener que pensar en tenemos que construir esto, sino ellos puedan pensar tenemos que ganar esto, podemos servir. O sea, yo quisiera en muchos aspectos no tener que gastar tanto en una pared y poder hacer una ayuda social tremenda, pero momentáneamente para poder servir a las siguientes generaciones, primero tengo que levantar una pared. Tremendo. Que los protejan, y son los desafíos que nosotros tenemos que vivir. Pero la iglesia general tiene que pensar en que nosotros estamos creando una plataforma para una siguiente generación. Y tenemos que verlos con esos ojos, con ojos de ellos son los que van a seguir. Tenemos que enseñarlos. ¿Sí? Yo creo que las dos generaciones se necesitan dentro de la iglesia. La generación mayor se necesitan Josué y Caleb. Amén. Que sean de ejemplo para esa generación joven. Amén. ¿Sí? Que ellos puedan ver a Josué, a Caleb, que son esa generación que viene de atrás, que fueron fieles donde otros no fueron fieles. Siempre se necesitan, nunca serán la mayoría, lastimosamente, pero siempre se necesita un Josué y un Caleb en la historia,
para que la nueva generación diga, yo quiero ser como esa persona. Pero esta persona, Josué y Caleb, la generación pasada, necesita a la nueva generación. Y la nueva generación necesita a la generación pasada. Entonces, esas son dos cosas que son importantes. La generación de la iglesia actual es importante que entienda que necesitamos a la nueva generación. Sí. Los líderes de antes necesitan líderes como Joan, que entren, que tomen bandera, que tomen lugar, que amen a Jesús. Pero Joan necesita a la generación pasada. Así es. Que pueda haber buenos ejemplos. Entonces, es un trabajo, como dicen los políticos, mancomunado. Bueno, mi pastor, yo tengo una pregunta, y es que yo hoy veo muchos jóvenes falta de identidad, que se moldean para ser aceptados y muchas veces allí cuando comienzan a perder su identidad. ¿Qué podemos hacer como iglesia, pero sobre todo como líderes jóvenes, hacer que esta nueva generación tenga determinación y carácter y también hacerle entender que no todo les conviene y de tal manera que sepan que Dios tiene un propósito en sus vidas? Sí, también es un preguntón y es como la lucha de todas las generaciones, ¿no? En la identidad está muchas veces el poder, lo que podemos alcanzar. Satanás siempre va a intentar atacar nuestra identidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Enseñar que nuestra identidad no está en lo que yo tengo. Mi identidad no está en lo que tengo en mi billetera, ¿sí? O en mi valor sociocultural o socioeconómico. ¿Sí? Mi identidad está en lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Y es un desafío hoy la iglesia. Incluso cuando trabajamos con jóvenes, intentamos tener tendencias y hacer cosas, pero aquí está la clave. Lo importante es, aunque utilizamos tendencias, aunque utilizamos medios, aunque utilizamos música, aunque utilizamos herramientas de esta generación, tenemos que entender que nuestra identidad no puede fluir de esas herramientas. Yo no soy la cantidad de likes que tengo en redes sociales. Amén. Sí. Porque si yo voy a vivir detrás de eso, voy a perder mi identidad, voy a terminar quitándome la ropa, ¿sí? Tomándome fotos sexys para tener me gustas, ¿sí? Y voy a estar perdiendo mi identidad. Dice Romanos 12:2. Dice, no se conformen con la manera del pensamiento actual. No se dejen amoldear por como el mundo piensa. El mundo hoy te dice, tú eres la plata, y si tú no subes un video de, mira, estoy acá con un Lamborghini y mi ropa es Louis Vuitton, sí. O sea, no tengo, si no tengo tal chica, y si no me veo así, de tal forma, yo no soy tan importante, no soy exitoso. Hace poquito vi un video en redes sociales que me pareció loquísimo, de un chico que se baja un Mercedes-Benz y dice, los gordos no deberían tener un Mercedes-Benz. Yo no sé si lo han visto, el video. Mercedes-Benz, esta camioneta Mercedes-Benz solamente para gente fitness y que se vea así tal. ¿Sí me explico? Sí. Y o sea, ¿cómo alrededor hay tantas cosas que nos quieren imponer una identidad, ¿no? O sea, si tú eres gordo no puedes tener este carro, porque tantas cosas. Igual las mujeres, las chicas, si no eres rubia, de ojos claros, o no tienes el cuerpo así, si no te ves así, no tienes valor. Si no tienes 100 mensajes de 100 tipos diciéndote que te invitan a salir, no eres importante. Y esa es la manera del mundo actual, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos amoldearnos a esa manera como el mundo piensa, sino debemos ser renovados en nuestro pensamiento por medio del Espíritu Santo. Amén. Para que podamos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, qué desafío. Pero la clave acá para responder esa pregunta, la clave es entender que nuestra identidad está en lo que Dios dice de nosotros. Amén. Y yo quería preguntar algo súper importante, y es, ¿tú cómo crees que la juventud va a estar en los próximos 5 años? Voy a poner 2 escenarios. El primero, donde siguen los deseos del mundo, y el segundo, donde siguen la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús. Bueno, es que las dos cosas van a suceder, ¿no? Algunos van a seguir los deseos del mundo. ¿Dónde estarán? La Biblia dice, el mundo pasará con todos sus deseos. Sí, el mundo pasará con todos sus deseos, pero también dice, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Tremendo. Entonces,
Las dos cosas van a pasar. Eso es como una profecía, ¿no? Muchos van a seguir sus deseos. De hecho, por eso algunos no quieren nada que ver con el Señor. Porque caminar con Cristo es literal morir a nuestros deseos. Sí. Para aceptar los deseos de Dios. Pero cuando tú lo haces, te das cuenta que nos conviene. Él conoce el camino. ¿Sí? Él sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces, si seguimos nuestro deseo, ¿qué va a pasar? Pues la muerte nos va a alcanzar tarde o temprano. Y lo peor de todo no es simplemente una muerte física, sino la peor muerte es la muerte eterna, ¿no? Sí. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Nadie tiene el mañana asegurado. Sí. Por eso yo digo, peor que morir es morir sin Cristo, ¿no? Así es. Porque o sea, todos vamos a morir, chicos. Sigas a Cristo o no sigas a Cristo. Obedezca su palabra o no obedezca su palabra. Vamos a morir. Pero la diferencia es lo que habla Malaquías 4:2. De hecho, lo tengo aquí atrás. Malaquías 4:2, que es un cuadro que mi mamá escribió hace 25 años. Pero Malaquías dice, para aquellos que temen al Señor, saldrá el sol de justicia. Tremendo. Wow. Esa es la promesa. Porque Malaquías tiene como esa respuesta a la pregunta de muchos. Pero entonces, si voy a morir, ¿de qué me sirve servir al Señor? Malaquías estaban teniendo esa pregunta, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre si sirvo o no sirvo al Señor? De igual manera voy a morir. Yo veo que incluso algunos que no sirven al Señor prosperan, y el Señor le dice, ok, te voy a responder. Llegará el día en que voy a separar los buenos de los malos. Wow. Y para aquellos que temen al Señor, Malaquías 4:2, saldrá el sol de justicia. Y en sus alas traerá sanidad. Y saldréis y corréis como corderos libres de la manada. Entonces, en los dos escenarios hay dos verdades. Y ahí me encanta porque quería complementar eso con la idea de que cómo podemos despertar, retar, transformar la percepción que hoy en día tienen los jóvenes. Yo creo que una de las armas más poderosas que tenemos es nuestras propias vidas. Wow. O sea, yo creo que no hay arma más poderosa que alguien que vive el Evangelio, una comunión con el Señor de una manera tan real, tan apasionante. Mire, tarde o temprano siempre las cosas van a cambiar y van a ser impactadas por aquella persona que vive con pasión su vida con el Señor. Yo conozco, en el caso de mi esposa llegó a la iglesia siendo una niña de 14 años. Wow. O sea, mi esposa llegó a los 14 añitos. Nadie en su casa era cristiano. Nadie. De hecho, a mi esposa le cerraban la puerta y no la dejaban venir a la iglesia. Y era un conflicto. Yo era el líder de ella y me decía, líder, no me dejaron ir al culto, me dejaron encerrar y tal. Y ahí, ante eso, uno decía, pues, Dios mío, qué lucha, ¿no? Pero ahora, muchos en su casa ya son cristianos. Pero ¿sabes por qué? Porque al final del día, ¿qué gana? Gana la pasión. Amén. Gana la determinación. Amén. Sí. Por eso hay una frase que utilizan incluso de la lucha de Venezuela que me impactó mucho, y es: el que se cansa, pierde. Uf, buenísimo. Sí. Por eso nosotros tenemos que vivir un evangelio y una vida con el Señor que debe ser incansable. Amén. O sea, el que se cansa de inspirar, el que se cansa, pierde. Sí. Y la única manera en que nosotros perdamos esta batalla es rindiéndonos. Claro. Porque es que de hecho la victoria ya es del Señor. Suya es la victoria, dice la palabra. En Él somos más que vencedores. Pero la única manera como líderes podemos perder esta batalla en medio de esta generación es rindiéndonos. Es bajando nuestras banderas, es dejándonos intimidar del mundo, es cediendo a nuestros principios. Wow. Mi pastor, ahorita estabas hablando de cómo el ejemplo de mi pastora, de una niña tan chiquita, tomó esas decisiones. ¿Cuál fue la decisión que usted tomó en su juventud que aún da frutos hoy? Bueno, yo no me acerqué al Señor tan temprano, aunque le conocí, claro, por el ejemplo de mis papás.
yo tomé mi decisión por el Señor Jesús a los 21 años. Y mi decisión fue esta, y es, yo no quiero que el infierno gane. O sea, yo quiero servir de tal manera al plan de Jesús, que lo que Él quiere que se haga, se haga en esta tierra. Entonces yo no he cambiado esa decisión. Entonces, aunque todo comenzó en Piedecuesta, y hoy Dios nos permite tener iglesias hasta en Argentina, en Medellín y en otros lugares que vendrán. En estos días estoy viajando a Tunja, y vamos a ir a ver dónde vamos a comenzar a hacer las reuniones los domingos, y vamos a tener la caminata, la primera caminata, que es genial. Yo me acuerdo cuando fui a Buenos Aires, yo no conocía Argentina, y caminé por Buenos Aires, por la provincia de Buenos Aires, caminé por Ramos Mejía, que es otra parte de la provincia del Gran Buenos Aires, y fue fascinante poder caminar por ahí, pero todo comenzó en Piedecuesta, con alguien que dijo, Dios quiere hacer algo en esta ciudad, y si otros no quieren, yo lo voy a hacer. Tremendo, sí. Si otros quieren menospreciar esto, yo no lo voy a menospreciar. Y Piedecuesta no era una gran ciudad, pero estamos haciendo algo en Piedecuesta que es de una gran ciudad. Entonces, creo que esa decisión de Señor, si otros no quieren hacerlo, yo lo voy a hacer, creo que sigue dando fruto. Bueno, mi pastor, yo tengo esta pregunta. ¿Cómo podemos inculcar en los jóvenes y en la sociedad en general el compromiso? Hoy en día vemos una gran mayoría de personas en las cuales no se involucran porque les pesa el compromiso, les pesa la fidelidad. Por eso ven el casarse como algo malo y no entienden realmente la bendición que trae obedecer a Dios. Bien, es que esto es una pregunta, Juan, chóquela, porque aquí voy a poder hablar de muchas cosas. Sabes, es que hoy vivimos en la cultura de microondas, de los express. O sea, ¿y cuál es esa cultura de quiero todo? Es que todo el tema de los microondas, o sea, tú sabes que la comida de microondas es peligrosa. Sí, Sí, claro. las ondas electromagnéticas, eso está comprobado que genera cáncer. La comida enlatada es la peor comida que hay. Así sea rica, porque lo confieso, la salchicha es rica. ¿Sí? La pizza La que se congela. la que se congela, te soluciona rápido. Miren, es una realidad eso. O sea, nos hace la vida más fácil una pizza congelada. Sí. Pero es saludable para nuestro cuerpo. No, tarde o temprano trae sus consecuencias. Y más consecuencias más grandes. Sí. ¿Sí? Entonces, el problema es que hoy vivimos, y esta generación tiene esa mentalidad. Quiere todo ya. ¿Sí? Por eso, ¿para qué me voy a casar con alguien si la cultura me enseñó que en vez de hacer una comida saludable, en vez de cocinar algo que tiene un proceso que obvio se va a demorar, pues yo prefiero fast food? Ir y que me den una hamburguesa en 3 minutos como en McDonald's. Sí. Quiero algo ya. Entonces, ¿para qué voy a casarme si tengo esa mentalidad con mi relación también? Yo lo que quiero ya es intimidad ya. ¿Sí? ¿Para qué voy a pagar un arriendo? Porque es que el matrimonio es la intimidad dentro del modelo bíblico, el modelo saludable que es dentro de la responsabilidad. Por eso la Biblia dice que al hombre le es bueno llevar el yugo del matrimonio desde su juventud. Dice el yugo porque es una responsabilidad. Dios quiere que nosotros entendamos que incluso el matrimonio es una forma como Él quiere que nos relacionemos con Él. Sí. Muchos hoy día con esa mentalidad express también tienen una mentalidad express, microondas, para el tema de la vida espiritual con Dios. Sí. De hecho, una vez escuché a un pastor hablar de que muchos creyentes hoy día consumen pornografía espiritual. Wow. Y cuando escuché eso, yo dije, qué agresivo. Pero mira la explicación. ¿Qué es pornografía espiritual? Es ir a ver el producto de la intimidad. ¿Qué es la pornografía? La pornografía es la intimidad de otras personas que no soy yo, ¿sí? Que no somos nosotros, sino que son personas que se conocen y están teniendo, obvio, intimidad, relaciones sexuales, y yo solamente miro y yo me satisfago, eso es la pornografía, de la intimidad de otros. ¿Sí? Destruye la mente, ¿sí? Te limitan en muchos aspectos, no vas a poder tener relaciones normales. Gente que tiene pornografía es gente que tiene altísimo índice o posibilidad de ser violentos,
de ser antisociales, de ser violadores, porque ven el sexo de esa manera, sin responsabilidad, sin ningún tipo de responsabilidad. Ahora, mire, ¿qué es la pornografía espiritual? Es ir a escuchar a alguien que sí tiene tiempo para pasar tiempo con Dios, que sí paga el precio, perdón, para pasar tiempo con Dios, que sí busca la presencia de Dios, que sí tiene santidad, y vemos a alguien que ha tenido intimidad con Dios. Pero yo vengo a que me ministre un poquito, a que me ore, porque yo no tengo responsabilidad para pasar tiempo con Dios. Yo no quiero pagar el precio del discipulado que esa persona pagó. Por eso hay un montón de gente que llena estadios, ¿sí? y miles de personas que van y pagan la boleta para ver a alguien que sí pagó el precio. Tremendo, sí. Allá adelante. ¿Sí? Entonces pasa en todas las áreas, en la espiritual. Queremos todo microondas. Una relación prefabricada, que no me quite mucho tiempo, pastor. Quiero seguir a Cristo, pero una iglesia que me quite mucho tiempo, una iglesia que me demande, que me lleve a leer la Biblia, que me enseñe doctrina, que me ponga a orar, no, yo quiero algo en microondas, y no es bíblico, pero es parte de la cultura. Lastimosamente, la iglesia ha adoptado mucho esa cultura. Entonces, no estamos haciendo iglesia para que cumpla el propósito de Dios. Estamos haciendo iglesia para que se amoldee al pensamiento de esta generación. Y ese es el problema. Entonces, en el hogar, igual. ¿Para qué voy a casarme si tengo intimidad en el noviazgo? No pago arriendo, ella vive en otra casa. Yo solamente voy, vamos, nos revolcamos un rato. Y como la canción de J Balvin, ¿cómo es que dice? Ahí vamos. Ahí vamos, sí. ¿Sí? Y nos arreglamos, nos peleamos. ¿Sí? Nos mantenemos en esa. ¿Sí? Tremendo. Pero esa es la cultura del mundo. En Cristo no. Wow. Sí. Por eso el matrimonio en Cristo es tan saludable. Porque ese es el modelo de Cristo. Amén, sí, Uno sí. casado, uno paga arriendo. Uno, claro, disfruta de la intimidad. Que la intimidad no está mal. Dios la creó. Pero para el matrimonio. Sí, así es. Porque es ahí donde hay responsabilidad. Uno paga. Uno tiene que mantener bien la relación. Uno tiene que ser responsable, uno tiene que ser un protector, un proveedor, un amigo. Hay la intimidad antes del acto, hay la intimidad y las conversaciones, la amistad, lo bonito del hogar. ¿Sí? ¿Qué es lo que esa generación no entiende? O sea, el sexo es parte de la relación, pero no la parte más bonita. Quienes estamos casados, acá este grupito, pronto lloran en el nombre de Jesús. Pero quienes estamos casados sabemos eso. Sí, sí. No hay nada más bonito que uno poderse sentar con la esposa de uno después de que los niños durmieron, después de grandes batallas, y poder compartir y reírse. Mi pastor, y en ese punto tan importante es saber elegir, ¿sabes? Cuando elegir. tú eliges una persona, por ejemplo, cuando yo tomé mi decisión de casarme, yo sabía que estaba eligiendo a la persona que Dios había enviado para mi vida. ¿Por qué? Porque mi esposa Daniela, ella es una persona que ha seguido a Dios toda su vida. Y el temor en su corazón me dio a mí la seguridad de que era Dios que me trajo acá a esta casa a servir y tocó mi corazón. Casualmente ayer le decía yo a ella que desde que yo tuve mi encuentro yo entendí poner a Dios en primer lugar. Porque pues el que me conoce sabe que yo amo el fútbol y pues los domingos siempre el servicio era que, bueno, va a jugar el Madrid esto y como yo, no, primero Dios. Y obvio, al principio fue algo, pero yo poco a poco fui entendiendo eso y solté eso y Dios en primer lugar. Sí. Y puedes ver un partido, pero tienes las prioridades correctas en tu corazón. Y las prioridades correctas, a mí me encanta esto. Prioridades claras, decisiones fáciles de tomar. Prioridades claras, decisiones fáciles de tomar. Pero una preguntota. Chicos, 2 preguntas más. ¿Cómo vamos del tiempo con explícito? Vamos 2 preguntas más y cerramos. Bueno, me encantaría esto porque complementando todo el tema de las parejas y eso, mi pastor, ¿en qué momento usted cree que es correcto o en qué momento es idóneo ya tener una pareja y que aún así sigan cumpliendo ambos el propósito de Dios? Eso es también una preguntota. Yo creo que no hay mejor momento para tener pareja que cuando hemos aprendido primero a disfrutar la vida solos. Sí es. Mira, yo te cuento algo. Y bueno, estoy aquí abriendo mi corazón en este explícito estamos. Pero yo siempre, antes de llegar a Cristo, yo tuve problemas en mi área emocional y sentimental. Mano, tremendos. Santanderiano. Tremendos. Yo siempre tuve problemas. Tuve relaciones fallidas, tóxicas.
Sí, yo hice cosas mal. También coseché cosas también que me hicieron horribles. Pero a los 21 años, Dios me llama y yo sí siento en un punto que el área que yo tenía que entregar, que era como lo que más me costaba. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te cuesta a ti? Esa es una buena pregunta en el área sentimental. Lo que más te cuesta es lo que tú tienes que entregar. Tremendo. Entonces, en el área en el área emocional yo tenía dependencia emocional. Yo sentía que si yo no estaba con una chica, yo no era nadie. Wow. Dependencia emocional. O sea, yo sentía eso. Entonces yo me acuerdo que yo entré a mi camino con el Señor y lo primero que yo entregué fue mi corazón. Yo le dije, Señor, ayúdame. Mi pastora me guió con una frase y me dijo esto. Dice, tú tienes que orar diciéndole al Señor, Señor, si me voy a casar con alguien que primero te convenga a ti. Tremendo. Porque si te conviene a ti, me conviene a mí. Tremendo. Entonces yo comencé a caminar con eso, entregué mi corazón a los 21 años y nunca más volví a tener una relación sentimental hasta que me casé a los 25. Pero yo comencé a experimentar cosas, y eso que los primeros días eran chicas y que todavía uno tenía ahí, estaba caminando con el Señor, acabo de revelar y tal. Yo estaba caminando con el Señor, pero yo también me escribía con chicas. Ahí tal, hola perdido, tal. Sí, yo no había, o sea, estaba caminando con el Señor, pero no había cerrado las puertas. La mayoría de personas es así. Ahora, a ustedes les ayuda mucho más porque en mi caso yo no tenía a alguien que me discipulara. Siendo joven, en su caso yo les he podido ayudar un poquito más. Entonces yo cerré las puertas. ¿Sabes qué hacía cuando me escribían? Hola, perdido. ¿Sabes qué hacía? En ese tiempo era Messenger de Facebook. Yo bloqueaba a esa persona. Mire, 5 segundos y yo bloqueaba. Y luego me la encontraba y me miraban con rabia porque yo la había bloqueado. Sabía que yo la había bloqueado, pero no había otra forma. Tremendo. O sea, yo tenía que ser radical. Claro. Por eso, vuelvo a decir esa pregunta que hace Juan, que está en clave. O sea, ¿cómo podemos levantar algo para Dios tremendo en ese tiempo? Quitando la mentalidad de microondas, de que todo tiene que ser ya. Sí, es porque eso es una mentalidad mala, te va a arruinar la vida. El matrimonio es importantísimo, es la segunda decisión más importante después de la salvación. Porque un buen matrimonio, una buena esposa, te salva la vida, o una mala esposa te la destruye. Sí es. Porque no es solo casarse, hay un montón de gente que se casa y le va re mal. Pero es porque no saben escoger desde el inicio. Entonces, el punto es, yo entregué mi corazón, hermano, y cerré las puertas. Fueron como 10 meses cerrando puertas, hasta que ya solo me concentré en el Señor. Parece radical, va a ser quizás conflictivo lo que estoy diciendo, porque vuelvo a decir, estamos en una mentalidad microondas en la iglesia. ¿Sí? O sea, puedes venir a fornica y no pasa nada, Dios te perdona, Dios te ama. Y sí, Dios te ama. Pero cada vez que haces eso, tú estás impidiendo que Dios pueda hacer algo grande en ti. Tremendo. Sí, la gracia, Dios te perdona de todo. Pero se nos olvida decirle a esta generación que cada acción tiene consecuencia. Y la palabra de Dios dice que no os engañéis a vosotros mismos. Nadie se puede burlar de Dios. Siempre cosechamos lo que sembramos. Entonces llegó un momento, terminando el 2011, yo me acuerdo, terminando el 2011, para el 23 de septiembre, yo sentí que algo pasó en mi corazón. Y yo comencé a disfrutar estar solo. Uy, qué buena etapa. Yo le digo a todos los solteros, tiene que aprender a disfrutar solo, estar solo. Si tú tienes en tu mente de que estás con alguien y no lo sueltas porque dices, no, pero es que yo lo suelto, se va a encariñar con otro y va a perder, es porque no te conviene. O sea, ¿te imaginas llevar eso al matrimonio? Wow. ¡Qué tormento! No hay cosa más chévere que uno poder estar aquí y confiar. Sí. Ay, no, es que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Amén, así es. Buenísimo. Sí. Pero yo aprendí a disfrutar estar solo. Yo ya no pensaba con quién estará. ¿Será que estará? No, hermano, ya a mí ya no me importaba. Yo comencé a disfrutar de cosas, de pequeños detalles bonitos, de dormir solo. Yo comencé a disfrutar dormir solo. Mire, yo dormir solo 2012, 2013, pero uy, qué delicia. De verdad, yo me acuerdo que era delicioso. Yo tenía una cama de soltero. Uy, yo dormía, no, esas camitas ahí pequeñitas, sí, chiquititas, de soltero. No, yo me estiraba así como una mariposa en una telaraña. Qué cosa tan deliciosa.
Disfruté de comerme un helado con mi mamá. Dejar de gastar plata en mujeres que al final del día, así como salían conmigo, salían con otro. Tremendo. Y yo disfruté de comerme yo disfruté comerme un helado con mi mamá. Yo disfruté esos momentos. Cuando yo me comprometí con mi esposa, yo me comprometí en julio del 2013. Julio del 2013. Yo me casé en diciembre del 2013. El 29 de diciembre, terminando el año, yo me casé. Yo ya estaba listo. Porque yo ya había disfrutado la soledad. Yo había hecho las paces conmigo mismo. Tremendo. Yo me sentía pleno. O sea, yo no me casé con media... ¿Cómo se dice? Media naranja. Yo me casé con una naranja completa. Porque yo no estaba ya incompleto. Entonces fue distinto, ¿sí? Y les voy a decir algo. Yo no me casé incluso tan enamorado de mi esposa físicamente, ¿no? Yo me casé convencido de que era la mujer. Tremendo. ¿Sabes que yo me enamoré de mi esposa en el matrimonio? Brutal. A mí me pasó al revés. Algunos que tienen enamoramiento en el noviazgo y en el matrimonio no hay enamoramiento. Yo me enamoré de mi esposa en el matrimonio. O sea, yo sabía, obvio me gustaba, obvio. Tiene que gustarte para casarte, ¿no? Obvio, naturalmente. Claro. Pero no era eso mi razón. No, le llamaba a Dios. Era alguien que me daba confianza a mí, era alguien trabajadora, era alguien para un proyecto de vida, porque Claro. pues, yo no soy millonario y todo lo que Dios nos ha dado es producto desde que me casé. Wow. ¿Sí? O sea, yo necesitaba a alguien dispuesto a chambear. ¿Sí? Entonces, para mí fue eso trascendental. Pero yo digo, la clave es aprendan a estar solos. El momento en que sabes que estás listo para el matrimonio es porque has disfrutado de estar solo. Tremendo, sí. Y que no necesitas eso adicional. Sí, gente para casarse es lo que hay. O sea, deje el afán. Yo le diría a esta generación eso, déjela. Es que algunos tienen un afán y están... No, deje el afán. O casarse, buscar pareja. O buscar pareja, sí. Pero es una dependencia emocional. Y si te casas siendo dependiente emocional, es que el matrimonio también la vas a pasar mal. Entonces, porque el matrimonio no es la meta, es el inicio de una carrera. Wow. El matrimonio no es la meta. Algunos fracasan. Hay gente que yo los vi venir a la iglesia, llegaron a la iglesia solteros, se ennoviaron, encontraron para aquí una flaca, se ennoviaron, se casaron y a los 3 meses nunca más te volvieron a pisar la iglesia. ¿Y qué pasó? No tengo tiempo, no, qué sé yo, no, tal cosa. Y el asunto es que ellos no entendieron que el matrimonio no era la meta. Tremendo. Wow. El matrimonio realmente es el inicio de algo. Entonces, ese es un gran desafío. Yo creo que uno como creyente siempre tiene que orar a Dios para que no le endurezca el corazón, ¿cierto? Sí. Ayer yo hablaba con mi esposa eso. Le decía yo, algo le pido a Dios es que siempre tener esa sensibilidad a su presencia. Lo más importante. Y manténla siempre. Mi pastor siempre me dijo eso. Me dijo, lo más importante que tienes es la sensibilidad al Espíritu Santo. Nunca la pierdas. Y es algo que tenemos que pensarlo constantemente. No voy a dejar que afanes me muevan. Voy a descansar en su presencia. Amén. Chicos, qué buen tiempo aquí en Explícito con estos líderes de clandestinos. Estoy emocionado de haber compartido con ustedes, chicos. Gracias, Joan, Dani, Juan. Qué tiempo.